la invitación a participar. A mí, le decía más temprano a Álvaro, me gusta mucho participar en esto porque en general es más lo que termino aprendiendo por las experiencias que ustedes cuentan, las preguntas o los problemas que plantean. Así que de verdad me gusta mucho y les agradezco yo la invitación. Eh, por supuesto que yo no voy, la idea no es hacer un análisis integral de todos los problemas, sino básicamente analizar cómo quedó el régimen procesal después de la LUC, y por supuesto que tampoco me voy a detener porque no es mi métier, las particularidades sustanciales que me dijo Álvaro que ya lo vieron con Emma, sin perjuicio que de repente, por supuesto, siempre a veces hay algún punto de contacto. Eh, Como ustedes saben, en la regulación de los temas procesales de la adopción, pasamos por varios sistemas, ¿no? Para no hacer la historia tan larga, el Código de la Niñez y la Adolescencia original tenía una regulación que se creaba una estructura que en realidad era bastante particular, similar a la que en definitiva después se adoptó en la ley de unión concubinaria, que antes le decíamos la LUC y ahora ya no podemos decirle la LUC para no confundirla con la LUC más nueva, una estructura en la cual había una fase inicialmente voluntaria y, bueno, en caso de oposición se generaba una estructura extraordinaria. Esa regulación en realidad partía del supuesto, sin ingresar, creo, demasiado en la reflexión técnica acerca de cuál era el objeto del proceso de adopción y su naturaleza, sino más bien desde la mirada práctica de que, bueno, en principio, si no existía una oposición, si no existía un contradictor efectivo del otro lado, tal vez no era necesario tramitar una estructura contradictoria completa, y entonces por eso esa fase inicial voluntaria, que solo se convertía en contenciosa en caso de que apareciera un legítimo contradictor. Estrictamente, desde ya adelanto que creo que es muy claro que el objeto, tanto el objeto primero del proceso de separación definitiva del niño de su familia o adolescente de su familia de origen, como el proceso de adopción, son objetos típicamente contenciosos, sin lugar a dudas. Existe, bueno, cualquiera sea la concepción que ustedes partan para distinguir entre contencioso voluntario, sea la clásica que distingue entre el voluntario cuyo objeto sería simplemente un interés o varios intereses confluyentes, o el contencioso en el cual el objeto sería un litigio, o la concepción más actual de Barrios, que en realidad entiende que lo que importa es identificar si existen varios centros de interés, patrimonios, entre comillas, afectados. Cuando hay más de un patrimonio afectado, el objeto es contencioso, salvo que exista acuerdo entre los interesados. Eso lleva a la distinción entre lo que se llaman procesos voluntarios por naturaleza, que son aquellos en los que hay un único patrimonio o centro de interés en juego, y procesos voluntarios por acuerdo, que son aquellos procesos voluntarios en los que hay varios centros de interés en juego, pero todos actúan de común acuerdo. El clásico ejemplo del proceso sucesorio en el que los herederos actúan de común acuerdo es el típico caso de proceso voluntario por acuerdo. La diferencia entre los dos voluntarios es que el voluntario por naturaleza nunca puede convertirse en contencioso. Si se convierte en contencioso, en realidad era un falso voluntario o un voluntario aparente. En cambio, el voluntario por acuerdo es un proceso que siempre se puede convertir en contencioso cuando cesa el acuerdo. ¿Qué es lo que dice el 410 del CGP al regular el proceso sucesorio? Dice: se rige por las reglas del voluntario, pero surgido cualquier desacuerdo, se va a las reglas de la jurisdicción contenciosa. Bueno, claramente, tomando esta definición, también el proceso de, tanto el de separación definitiva como el de adopción, son objetos típicamente contenciosos porque hay más de un centro de interés en juego y claramente no existe un acuerdo previo entre los interesados. Entonces, desde esa perspectiva, la estructura que se debía haber elegido, en teoría, era la estructura contenciosa, pero el legislador tomó una decisión política de crear una estructura inicialmente voluntaria que en caso de oposición se convertía en contenciosa. Es como una estructura contenciosa montada sobre una voluntaria para el caso de oposición, que generaba un montón de dudas. ¿Qué pasaba cuando venía el contradictor? Si eso implicaba que había que iniciar un proceso extraordinario nuevo, si se clausuraba y se empezaba otro, si se continuaba, como la misma discusión que se ha planteado en la ley de unión concubinaria. En definitiva, este régimen estuvo vigente durante un buen tiempo,
Y después surgieron dos procesos legislativos paralelos que generaron un problema, que en el año 2013, como ustedes saben, por un lado, se produjo una modificación sistemática general del Código General del Proceso, que modificó más de 200 de sus artículos, y entre esas modificaciones introducidas por la Ley 19.090, se previó entre los objetos que tramitan por estructura extraordinaria, en el artículo 349, la pretensión de adopción en el caso previsto, decía, en el inciso segundo del artículo 142 del CNA. ¿Ah? Ese inciso en realidad era el que justamente decía que, bueno, el inciso primero decía que comenzaba como voluntario y el inciso segundo decía en caso de oposición se sustancia por extraordinario. O sea que lo que hizo el CGP es no innovar en esto y mantener la solución del CNA. Pero ocurre que esa fue la ley 19.090, que en forma paralela había un proceso legislativo para modificar la adopción. Y como ustedes saben, se aprobó la ley 19.092. Esa ley 19.092, que tuvo un proceso legislativo en el cual trabajaron muchos técnicos para tratar de dar una regulación, profesores de derecho de familia y de infancia, trabajando sobre las soluciones a consagrar, y en el que inclusive intervinimos algunos procesalistas, se consultó en aquel momento a la doctora Stipanisic, me consultaron a mí también, y sugerimos algunas de las soluciones que finalmente se consagraron en esa ley 19.092, se previó una estructura en la que, bueno, primero el proceso de separación definitiva se mantuvo como extraordinario, y un proceso de adopción que tramitaba por una estructura incidental con unas soluciones similares a las que, bueno, ahora tenemos en la LUC en buena medida, que buscaban básicamente que hubiera una estructura clara para tramitar la pretensión de adopción, una estructura sencilla, y que a su vez se consagraran soluciones que permitieran que la solución fuera más rápida, en definitiva, que se lograra una composición económica de esta, en sentido de tiempo, de esta cuestión. En definitiva, lo que ocurrió, como ustedes saben, es que la ley 19.090, anterior en el tiempo, previó una entrada en vigencia para 2 meses después. Ustedes se acuerdan que la ley entró en vigencia a los 60 días de su promulgación. Mientras que la ley 19.092, posterior en el tiempo, 2 números después, no tenía una norma especial sobre entrada en vigencia, por lo cual entró en vigencia de acuerdo a la regla del título preliminar del Código Civil a los 10 días de su publicación. Abrevio, ¿no? Esta es la interpretación que se hace del artículo primero del título preliminar. En consecuencia, la ley 19.092, sancionada después, entró en vigencia antes, y esto generó una serie de dudas acerca de qué había ocurrido. La verdad es que me parecía, por más que me parecía una aberración, la verdad, es que la ley 19.090 anterior en el tiempo había terminado derogando a la ley 19.092 porque la vigencia era posterior, es decir, lo que marca la derogación o no es la fecha de entrada en vigencia, claramente, y no la fecha de sanción, por lo cual, a mi juicio, la ley 19.092 en los aspectos procesales tuvo muy corta vida. Sin embargo, la solución no era sencilla, porque resulta que, por otra parte, como la ley 19.092 había dado un texto nuevo al artículo 142 del CNA, la remisión que hacía el 349 al 142 del CNA quedaba en el vacío, porque ya no existía la estructura inicialmente voluntaria que se podía convertir en extraordinaria. No sé si se entiende, pero la ley 19.092 terminó sustituyendo, barriendo con el viejo 142, eliminó la solución de voluntario que se podía convertir en extraordinario, consagró una estructura incidental. Después la 19.090 deroga ese 142 tácitamente por oposición, pero tampoco queda una solución clara porque el 349 terminó remitiéndose a un artículo que estaba parcialmente derogado. En consecuencia, desde la aprobación de esas dos leyes, 19.090 y 19.092, estamos hablando del año 2013, es decir, que estamos hablando hace 7 años, durante estos 7 años o 6 años y medio, no era claro cuál era la estructura por la cual tenían que tramitar las pretensiones de adopción. Al punto que cuando lo dábamos en clase a esto, se lo explicábamos, pero no teníamos la maldad de preguntarles, porque la verdad es que era un intríngulis resolver
cuál era la estructura por la cual tramitaban las pretensiones de adopción. Me consta que en la práctica estas discusiones un poco se obviaron y en general se tramitó por la estructura en general, por lo que tengo noticia, pero ustedes me podrán contar con mucho más propiedad, porque es lo que hacen todos los días, se tramitó por la estructura de la 19.092 como si todo este problema en definitiva no existiera, ¿no? Pero en realidad el problema normativamente existía. Bueno, desde ese punto de vista, solamente desde ese punto de vista ya, es saludable que la LUC haya ingresado en este problema y haya dado una solución legislativa determinada, que podrá generar eventualmente otras discusiones, pero por lo menos tenemos claridad en cuanto a que hoy se sabe con toda seguridad cuáles son las soluciones, las estructuras, o la estructura, bueno, podría haber una variante, como vamos a ver, por la que tramita la pretensión de adopción. Como ustedes saben, en la serie procesal prevista a partir del artículo 132 del CNA, hay varias fases. Hay una primera fase que está en el artículo 132, que es la eventual adopción de medidas que el CNA llama indistintamente cautelares o provisionales, que son las medidas que se pueden adoptar, bueno, a partir de que se tiene conocimiento de una de las situaciones que indica el artículo 132 por cualquiera de las personas que puede denunciar esta situación, y el INAU adopta las primeras medidas de protección material. Como ustedes saben, después se pueden adoptar por el juez competente en materia de urgencia una serie de medidas de protección. Esas medidas, que como decía la ley califica como cautelares o provisionales en los distintos ordinales del artículo 132, son en principio estrictamente medidas provisionales, porque lo que hacen es anticipar una posible solución que en definitiva se va a adoptar mucho más adelante. Lo que buscan eliminar es el daño irreparable que causa la sola demora del proceso, que es la finalidad típica que persiguen las medidas provisionales. Entonces, típicamente son medidas provisionales, pero salvo en un caso, que es el caso en que el juez entiende que están dadas las condiciones para que el niño sea devuelto a su familia de origen, la hipótesis final del 132.1, en el cual la medida en realidad es autosatisfactiva, porque ahí se termina, en definitiva, si no ocurre más nada, si se lo entrega a la familia de origen y la familia de origen logra recomponer el vínculo y en definitiva el niño queda con su familia de origen, ya no va a haber un proceso posterior. En ese caso la medida sería autosatisfactiva. En los demás casos es típicamente provisional, pero el artículo 132 se remite a los artículos 311 a 316 del CGP, con lo cual, aunque por su naturaleza son típicas medidas provisionales, tramitan por una estructura cautelar. Como ustedes saben, la diferencia entre el trámite provisional y el trámite cautelar es que el trámite cautelar es unilateral, es decir, que no se escucha al eventual otro posible interesado, sino que la medida se adopta, se cumple y después se notifica a los demás interesados. Y esa es la estructura por la cual tramitan estas medidas por expresa remisión del artículo 132 a los artículos 311 a 316. Como ustedes saben, el artículo correspondiente a las medidas provisionales es el 317, que no está incluido en la remisión. Esta remisión al barrer genera un montón de dudas, que no es el tema de hoy porque esto no ha sido modificado por la LUC, pero bueno, por ejemplo, se remite a los requisitos de las cautelares y en realidad acá está claro que algunos requisitos como la contracautela no se exigen. Se remite al artículo 311 y como ustedes saben el 311 prevé un plazo para iniciar el proceso principal y eso podría generar la duda de si habría un plazo para iniciar el proceso de separación definitiva, el plazo de 30 días que prevé el artículo 311. A mí me parece que en principio no, pero bueno, hay que hacer toda una argumentación para sostener que no es así, por los problemas que siempre generan las remisiones, ¿no? Siempre la remisión es un mecanismo, un instrumento de técnica legislativa muy cómodo para el legislador, incómodo para el operador o para el intérprete que tiene que después desentrañar el significado de las remisiones, ¿no? Y ver en qué medida y cómo y cuánto y qué puede quedar incluido o no en esa remisión. Pero bueno, esto no es un problema de hoy, esto está en el 132 del CNA original. Después hay una segunda fase, que es la del proceso de separación definitiva, regulado en el artículo 133, en esa secuencia que prevé el CNA,
el proceso de separación definitiva no tiene cambios, como ustedes saben, en la LUC, salvo la posibilidad de acumular a la que me voy a referir después. Tramita por la estructura extraordinaria y en esto no hay prácticamente particularidades. Simplemente recuerden que en este proceso de separación definitiva de la familia de origen, el objeto es justamente decidir sobre si se separa al niño de su familia de origen y a qué familia se le atribuye, y además puede tener un objeto accesorio que es resolver un régimen, eso que en familia se utiliza esa expresión horrible, visitas, y que algunos sustituyen por otra expresión horrible que es derecho a comunicarse o una cosa así. En realidad me parece que es mucho más amplio, tendría que hablarse de un derecho a relacionarse con la persona no conviviente, que tiene el derecho y el deber recíproco de relacionarse con el niño o adolescente. Bueno, como ustedes saben, el 138 prevé que en la separación definitiva también se puede resolver sobre el relacionamiento con algunos familiares. Ese es el objeto del proceso accesorio del proceso de separación definitiva. Bueno, tramita por extraordinario, y las partes, allí es importante delimitar, porque eso va a identificar las partes del proceso posterior, que dice el 133, que las partes son las personas o personas que pretenden la inserción del niño en su familia como parte actora, digamos, en ese proceso de separación definitiva, que como ustedes saben pueden ser patrocinados por el propio INAU. La legitimación del INAU en ese caso en realidad es simplemente la actuación como asistente técnico de la familia interesada en obtener la inserción del niño en su familia. Por supuesto que el niño, niña o adolescente y los progenitores o las personas con las que tiene un vínculo familiar hasta ese momento. La ley no menciona, el 133, algunos sujetos que estaban en la ley en el texto original, el primero, que se mencionaba personas que hasta la fecha se hubieran encargado del cuidado del niño, niña o adolescente, u otras personas familiares que tuvieran vínculo. De todas formas, estas personas pueden intervenir naturalmente en este proceso como terceros, incluso espontáneamente, por ejemplo, porque tienen algún interés de que se resuelva, o por acuerdo o en la sentencia definitiva, alguna forma de relacionamiento con el niño que se separa de su familia de origen. Recuerden que allí se hace un emplazamiento por edicto si las personas son desconocidas, que hay una regulación especial que dice que se publica solo en el diario oficial y por un plazo de 30 días, es un sistema distinto al sistema general de la ley procesal, y que, bueno, después la estructura es la estructura propia del proceso extraordinario y se aplican las reglas generales en cuanto a la designación de curador o defensor del niño, niña o adolescente. En eso no me detengo porque tampoco esto ha tenido modificaciones por la LUC. Si ustedes quieren, después en algún momento podemos también volver sobre estas cuestiones. La sentencia definitiva de este proceso decide sobre la separación definitiva del niño de su familia de origen y establece quién va a asumir la responsabilidad respecto al menor y eventualmente resuelve los objetos del 138. Bien, por supuesto que esta sentencia es apelable por las reglas generales del 347 del CGP. Y ahora sí, el proceso de adopción, que es el que sí ha tenido modificaciones por la LUC. Ya hablamos de la evolución legislativa y no me voy a volver a detener en esto. Como les decía, para mí es muy positivo que, bueno, por lo menos ahora tengamos una regulación clara acerca de cuál es la estructura por la cual tramitan las pretensiones de adopción. Como ustedes saben, el objeto de este proceso es resolver sobre el régimen de adopción plena del niño, niña o adolescente, de acuerdo al 137, o un régimen limitado, de acuerdo al artículo 139, en las dos opciones que prevé el CNA. No me quiero meter en esto, que es un tema de derecho a familia de fondo, solo lo menciono al pasar. La competencia, dice la ley, corresponde al juzgado letrado de familia del domicilio del adoptante. Hay un error en la denominación, en la identificación de los juzgados competentes, porque en realidad los del interior no se llaman juzgados letrados de familia. Debió haber dicho la ley, como dice en el 133, juzgados letrados competentes en la materia de familia. Esa es la denominación genérica correcta. Juzgados letrados de familia hay solo en Montevideo, y
decirlo de esta manera podría llevar a alguna mente escabrosa a decir que solamente son competentes los jueces de Montevideo para entender en las pretensiones de adopción. Y claramente no es esa la solución que se quiso consagrar. Entonces, me parece que cuando dice juzgado letrado de familia, quiso decir, como dice el 133, juzgados letrados con competencia en la materia de familia. Del domicilio del adoptante, la competencia por razón de territorio corresponde al domicilio del o de los adoptantes. ¿Quiénes son partes en este proceso de adopción? Son quienes fueron actores, es decir, hay una simetría entre quienes fueron actores y demandados en el proceso de separación definitiva. Es decir, que serán, bueno, los progenitores, las personas que obtuvieron la separación definitiva y la vinculación con su familia y pretenden la adopción, será el niño, niña o adolescente, que por supuesto es un sujeto principal en este proceso, y también la familia de origen, que también tiene que ser parte, obviamente, demandada en este proceso. Pero acá vienen las soluciones, que son los aportes que en aquel momento hicimos desde la mirada procesal a la ley 19.092 y que se mantienen en el sistema actual, que es que dice la ley que se mantiene, dice el artículo 142, literal A, se tienen por válidas, literal A inciso segundo, las designaciones de curador o defensor del niño, niña o adolescente y de defensor de los emplazados no comparecientes. Esta solución que se nos ocurrió en aquel momento como alternativa para lograr justamente que no se multiplicaran los esfuerzos, no se perdiera tiempo en nuevas designaciones, es una forma de abreviar y genera en definitiva es una forma de consagrar una representación legal automática. Es decir, la persona que fue defensor o curador del niño, niña o adolescente, o que fue defensor designado por el tribunal de los demandados emplazados por edictos, en el caso que esto hubiera ocurrido, mantienen su legitimación procesal en el proceso posterior en forma automática. Siempre que exista una designación entonces de estas personas en el proceso anterior, se va a mantener esa legitimación procesal. Pueden haber, por supuesto, complejidades en la práctica que hagan que esta norma no sea practicable, porque por supuesto el defensor puede haber renunciado, por ejemplo, y eso puede haber supuesto que haya habido una sustitución o cambio. Si el cambio se produjo mientras todavía estaba en trámite el proceso de separación definitiva, por supuesto que el nuevo designado mantendrá la legitimación en el proceso posterior. El problema es si la modificación o el cese se produjo después que terminó el proceso de separación definitiva, porque acá la regla dice que dice, teniéndose por válidos en este proceso la designación del curador o defensor del niño, niña o adolescente, pero la designación realizada en el proceso de separación definitiva. Bueno, les planteo esto como una cuestión, no sé si alguna vez se les ha planteado esta discusión en la práctica, pero bueno, es una cuestión. Por otra parte, también siguiendo con la identificación de los sujetos interesados en este proceso, debe notificarse al INAU. Dice la ley, se puede discutir cuál es la situación jurídica del INAU en este proceso de adopción. Claramente no es un interesado principal en el sentido de que no tiene un interés específico en el objeto del proceso, pero el legislador lo ha erigido en titular de un interés público que es relevante también. Es una figura bastante difícil de encasillar en las figuras clásicas, porque tampoco podemos decir linealmente que se trata de un tercero coadyuvante con alguna de las partes, porque estrictamente está movilizado por un interés que es distinto, un interés público que se inserta. Es parecido a la posición que en algunos procesos tenía antiguamente la Fiscalía o el Ministerio Público como tercero cuando no era parte, es decir, en una posición ahí de tutela del interés público que no se identificaba claramente con ninguno de los intereses del objeto del proceso. Este proceso de separación, de adopción,
tiene que haber sido precedido del proceso de separación definitiva, que funciona en esos casos como un verdadero proceso prejudicial. Recuerden, el concepto de proceso prejudicial es que es aquel proceso previo que resuelve en forma vinculante una cuestión del objeto del proceso posterior, es decir, que lo resuelto en el proceso de separación definitiva resuelve en forma vinculante una cuestión del proceso de adopción, y por eso, por supuesto que si se promoviera anticipadamente el proceso de adopción, si esto llegara a ocurrir en la práctica, debería determinar la aplicación del artículo 305 del CGP, que dice que cuando se promueve un proceso y hay un previo proceso prejudicial que se debe culminar por sentencia ejecutoriada, el proceso posterior debe suspenderse hasta la culminación del proceso prejudicial por sentencia ejecutoriada, ¿no? Bien, en cuanto a la estructura de este proceso de adopción, el legislador eligió la estructura del proceso incidental, lo cual no es tampoco una innovación extraordinaria. Históricamente, nuestro legislador procesal eligió la estructura incidental para tramitar objetos principales. Esto ocurría en el CPC, para algunas pretensiones, por ejemplo, en la materia de familia, de modificación o cese de alimentos del Código de Procedimiento Civil, se tramitaba por una estructura incidental, y por supuesto que en materia procesal civil hay una enorme cantidad de ejemplos de procesos principales que tramitan por estructuras incidentales. Entonces, el legislador opta no porque este sea un objeto accesorio, claramente no lo es un objeto principal, pero opta por la estructura del proceso incidental porque es una estructura más abreviada. Simplemente por eso, en realidad, la abreviación del proceso incidental tampoco es una abreviación extraordinaria en relación a otras estructuras. Si la comparamos con la estructura del proceso extraordinario, por ejemplo, la gran diferencia básicamente es el traslado de la demanda, y por supuesto el régimen impugnativo puede ser una diferencia, cuestión a la que me voy a referir un poco después, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el legislador eligió la estructura del proceso incidental y se remitió, para evitar cualquier duda, lo cual me parece que también es algo prolijo, al artículo 321 del CGP, porque a veces la ley se remite a la estructura incidental y no aclara, y bueno, en este caso es muy precisa en la remisión al artículo 321. Es decir, la estructura del proceso incidental fuera de audiencia. Como particularidad, se establece, y acá está la otra solución procesal que busca economía, dice que el traslado, dice el artículo 142, literal A, inciso tercero, el traslado de la demanda será notificado en los domicilios constituidos en el juicio de separación definitiva, siempre que la adopción se promueva dentro del año de ejecutoriada la sentencia dictada en aquel. Más allá de alguna imprecisión técnica, en realidad lo que se notifica no es el traslado de la demanda, sino la providencia que confiere traslado de la demanda, porque lo que se notifican son las providencias o resoluciones del tribunal. Está claro que la ley consagra una solución que lo que busca es economizar, es decir, los domicilios constituidos, que serán, en principio, en todos los juzgados letrados funciona el sistema de notificaciones electrónicas, será el domicilio electrónico constituido por el defensor o curador o el defensor de los emplazados por edictos, el lugar donde se notificará el traslado de la demanda. Quiere decir que se va a notificar la providencia que dice traslado de la demanda electrónicamente, con el aviso del artículo 6 de la acordada, no me acuerdo el número, para retirar las copias, y bueno, estos emplazados por ese sistema dispondrán de los 3 días de la acordada para el retiro de las copias, y a partir de allí correrá el plazo de los 6 días para evacuar el traslado de la demanda. En lo demás, se sigue la estructura, por supuesto, como dice la ley, siempre que se promueva el proceso dentro del año. Lo que importa es la fecha de la demanda de adopción. Esto es, si la demanda de adopción se presentó dentro del año de haber quedado ejecutoriada la sentencia definitiva del proceso de separación definitiva, bueno, se puede emplazar en estos domicilios. No importa la fecha de la providencia que da traslado, ni la fecha de la notificación, sino la fecha de la demanda es lo que marca la subsistencia de ese domicilio.
Se trataría en definitiva de un domicilio legal, es un domicilio que el legislador, por más que por supuesto es constituido a los efectos del proceso, es un domicilio al que el legislador le da validez para el emplazamiento, ¿no? En lo demás, la estructura del proceso incidental sigue la estructura genérica del proceso incidental fuera de audiencia, es decir que, bueno, se evacúa el traslado, el demandado puede asumir, en principio la estructura lo permite, cualquiera de las actitudes que puede asumir un demandado en un proceso principal, es decir, que puede no comparecer, o puede comparecer y asumir alguna de las actitudes que prevé la ley, sea las actitudes que Tarigo llamaba de aquiescencia, ¿no? Decir que no se opone, más allá de que en definitiva estamos ante una cuestión obviamente indisponible, y por lo tanto esas actitudes de aquiescencia no serán relevantes jurídicamente, pero en definitiva significa que no existirá una controversia. Las actitudes pueden ser también de oposición, por supuesto que se podrán oponer excepciones procesales, que se van a resolver en la sentencia que se dicta al final, porque en esta estructura no hay despacho saneador, así que podrán plantearse la incompetencia del tribunal, bueno, cualquiera de las excepciones mencionadas en el artículo 133 del CGP, pero que no tramitarán como previas, sino dentro de la estructura del proceso incidental. Y por supuesto es oposición de fondo en cuanto a la pretensión de adopción. Se puede plantear la duda de si es posible en esta estructura plantear en algún caso reconvención. En principio no es imaginable, porque por supuesto que la pretensión reconvencional, primero, además de cumplir con los requisitos del 136, que en realidad no son muy severos, porque lo único que exige el CGP para reconvenir es que las pretensiones sean de igual o análoga materia, o si son distintas, que sean conexas, pero más allá de eso, obviamente tiene que haber una tramitación por la misma estructura, y lógicamente que este es el límite fundamental que prácticamente excluye la posibilidad de que alguien imagine una posible reconvención en esta estructura. Sí podría utilizarse la actitud prevista en el 132 de provocar la intervención de algún tercero, podría requerirse la intervención de algún tercero que pudiera tener algún interés en el objeto de este proceso. Bien, después el 142, en la redacción dada por el 405 de la LUC, tiene algunas previsiones que son estrictamente innecesarias. Por ejemplo, cuando dice el juez diligenciará las pruebas ofrecidas, bueno, sí, esto es una regla general, no necesitaba explicitarse, y dice, y las que juzgue convenientes. Podríamos preguntarnos si esta expresión, las que juzgue convenientes, significa alterar el régimen de admisibilidad de las pruebas. A mi juicio no es así, no puede entenderse, me parece, pero por supuesto que puede ser discutible, que por esa simple referencia se están cambiando las reglas generales que regulan la admisión o rechazo de medios probatorios. La admisión o rechazo de los medios de prueba se rige por las reglas generales del artículo 24, numeral sexto y 144 del CGP, es decir, que el juez solo podría rechazar las pruebas inadmisibles que no cumplan con los requisitos formales, pruebas ilícitas, las pruebas manifiestamente innecesarias, manifiestamente inconducentes o manifiestamente impertinentes, que es el régimen general. Recuerden que en esta estructura del proceso voluntario, una vez evacuado el traslado de la demanda, el juez tiene que dictar una resolución convocando a la audiencia del incidente, y como es una audiencia única, en definitiva tiene que ordenar las pruebas que se van a producir en ese incidente. Es una regulación similar a la del proceso extraordinario, ¿no? En cuanto a la audiencia de este incidente, recuerden que si bien el artículo 321 dice que en cuanto a la incomparecencia se aplican las reglas del artículo 340 del CGP, está claro que en este caso estamos ante pretensiones que refieren a cuestiones indisponibles. Cuestiones, entiendo por cuestión indisponible, aquellas que solamente pueden ser resueltas por un juez del Estado mediante una sentencia ejecutoriada. Es decir, que no pueden, son cuestiones que no pueden ser resueltas ni por un acuerdo transaccional, ni por otra forma de composición dentro del proceso jurisdiccional estatal, ni por supuesto en un proceso arbitral. Por eso digo
en un proceso estatal ante un juez del Estado y por una sentencia ejecutoriada. Entonces, claramente, por ser una cuestión indisponible, a mi juicio, no se aplican las soluciones drásticas del 340 de tener por desistido al actor de su pretensión o tener por presumidos ciertos los hechos alegados por el actor, sino que la consecuencia será la prevista en el 340 para las cuestiones indisponibles. El proceso quedará a impulso del actor, en definitiva, pero no podrá aplicarse la drástica consecuencia prevista en ese artículo. En esa audiencia, bueno, se recibirán las pruebas, como se prevé para la estructura del incidente, se realizarán los alegatos, y finalmente, en esa audiencia o en las prórrogas que se realicen, se terminará de producir la prueba, se realizarán los alegatos, y al final se dictará la sentencia que pone fin a este proceso. Nos podemos preguntar, desde el punto de vista teórico, ¿qué naturaleza tiene esta sentencia? Porque tramita por la estructura del incidente, claramente, pero resuelve un objeto que es principal. A mi juicio, bueno, esta discusión se ha planteado en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, es una discusión muy vieja en el proceso de observaciones al inventario cuando tramita por estructura incidental. Esto, como ustedes saben, generó en su momento enormes problemas en la interpretación del 418 del CGP, que fueron solucionadas por la 19.090, que dice cómo se impugna esa sentencia más allá de cuál sea su naturaleza. Pero en vigencia del CGP original existieron muchas discusiones, incluso algunos de los tribunales, recuerdo, no me acuerdo si fue primero o segundo, que cambió de posición, y siempre me acuerdo porque hizo algo muy interesante. En un caso, recuerdo que estábamos dictando justo un curso con Emma Carosi, y nos acercaron la sentencia de ese tribunal, que ahora no puedo recordar cuál era, sobre el proceso de observaciones, en la que decía que, bueno, que había mantenido una jurisprudencia, que yo no me acuerdo cuál era, creo que sostenía que era definitiva, y en ese caso estaba cambiando para sostener que era interlocutoria. Entonces decía que como había aplicado durante un determinado tiempo, había estado afiliado a la otra postura, y como este era un cambio muy radical en su interpretación, en ese caso no la iba a aplicar al cambio, pero que avisaba que en el futuro iba a aplicar ese criterio. Es decir, que no, porque en ese caso significaba tener el recurso por interpuesto fuera de plazo, ¿no? Era una solución drástica, y bueno, tomó esa como esa de obiter dictum, ¿no? Esa advertencia, miren que para el futuro esta va a ser la posición del tribunal. Bueno, eso que genera discusiones en muchos casos se puede plantear acá. Estrictamente, a mí me parece que la sentencia que pone fin a este proceso, por más que tramite por la estructura del incidente, es una definitiva. Tengan presente además que el artículo 142, literal A, dice: se seguirá el procedimiento incidental del Código General del Proceso, y entre paréntesis se remite al artículo 321. No se remite al artículo 322, que es el que regula la apelación de la sentencia dictada en el incidente. En consecuencia, entiendo, pero bueno, si quieren después lo podemos discutir, que esta es una sentencia definitiva y que se apela como definitiva. Esto es, se apela en el plazo de los 15 días previsto en el artículo 253 para las sentencias definitivas. Sin perjuicio de que esto es lo que entiendo, como abogado nunca me jugaría a apelarla como definitiva, salvo que tenga una jurisprudencia muy consolidada. Es decir, que el consejo utilísima para los abogados, que veo que algunos que están, yo diría tomar la opción más precavida, acudir a la audiencia en la que se dicta esta sentencia, anunciar por las deudas, dijera, y bueno, y en todo caso fundar dentro del sexto día. Total, en definitiva, con esto van a tener la tranquilidad de que el recurso está interpuesto en plazo. Si después se genera una jurisprudencia que marca la línea acerca de que la forma de impugnar es la de las sentencias definitivas, bueno, fantástico, creo que es lo correcto, y me animo a defenderlo, pero por supuesto que hasta que no tengamos una postura firme, se puede plantear una discusión, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la impugnación
También podría plantearse la duda sobre si se admite casación, porque el legislador no reguló esta cuestión, y bueno, depende, ¿no? Si se entiende que es definitiva y si se dan todos los requisitos que transforman al recurso de casación en un recurso de élite, es decir, todas las condiciones que se exigen para acceder a la casación, que como ustedes saben son bastante exigentes, eh, bueno, se podría tramitar la casación. Acá tenemos un problema, en este caso, que ustedes seguramente ya lo habrán pensado, que es que este es un asunto no susceptible de apreciación pecuniaria. Y tenemos un problema, no sé cómo está ahora, capaz que ustedes lo tienen presente, pero la Corte durante muchos años no actualizaba el monto de los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria, con la cual oblicuamente excluía el recurso de casación. Yo siempre critiqué esta política de la Corte porque me parecía que por vía indirecta, a través de acordadas, se estaba limitando el acceso a la casación, al no actualizar la cuantía de los asuntos no susceptibles, que antiguamente eran todas cuestiones casables, y por esta bajada de valor o por este mantenimiento o no actualización del valor, perdió la condición de cuestión casable. Eh, por supuesto que me queda claro que son pocos los casos que pueden llegar a casación en este tipo de asuntos, pero bueno, creo que sería bueno que existiera la posibilidad. No tengo claro hoy, ni saqué la cuenta, ni hice los cálculos para saber si hoy los asuntos no susceptibles están en monto casable, pero bueno, ustedes pueden ingresar, ver el monto en la acordada que debe estar en el Vademecum, con el monto actualizado y sacar la cuenta a ver si accede o no. Bueno, por último, el literal B del artículo 142 en la redacción dada por este artículo 405 de la LUC dice que podrán acumularse las pretensiones de separación definitiva y adopción plena en un mismo proceso, siguiéndose en este caso el trámite del proceso extraordinario regulado en el artículo 349 del Código General del Proceso. Me parece un horror que un texto legislativo utilice palabras que no son nombres propios en mayúscula. Vieron que la ley dice separación con mayúscula, definitiva con mayúscula, adopción con mayúscula y plena con mayúscula. Cada vez que veo eso en las leyes o en los escritos judiciales o en las sentencias me da escozor. No, pero bueno, estos son... No creo que sea una cuestión de estilo, me parece que es la utilización del lenguaje correctamente, pero bueno, es una práctica muy extendida, a los abogados les gusta destacar poniendo mayúsculas, incluso una práctica que yo mismo la tenía a veces, que es utilizar las mayúsculas para identificar los apellidos, la he dejado de usar, salvo cuando lo exigen las editoriales, porque a veces las editoriales exigen ponerlo así, pero la verdad es que no me gusta, pero bueno, estas son manías de cada uno. Me parece que la solución, la posibilidad de acumular las pretensiones es positiva, es muy positiva, por supuesto. Nos podíamos preguntar qué pasaba antes de la LUC, porque, bueno, podría imaginarse uno teóricamente la posibilidad de acumular. En realidad, el problema que teníamos en el régimen anterior era que tramitaban por estructuras diferentes, es decir, la pretensión de separación definitiva tramitaba por extraordinario, la pretensión de adopción tramitaba por la estructura que no se sabía cuál era, pero bueno, podía ser voluntaria que se convertía en extraordinario, extraordinario o incidental por todas las discusiones que se generaron luego de las leyes que mencionamos. Con lo cual la única posibilidad de acumular en el sistema anterior a la LUC, me parece, era una que es perfectamente posible en el entender de la doctrina mayoritaria, que es renunciar a la abreviación estructural de ambas estructuras y plantear las dos pretensiones acumuladas por la estructura del proceso ordinario. Esto era una solución perfectamente posible bajo el régimen anterior, porque se cumplían todas las condiciones para acumular previstas en el 120. Son pretensiones claramente de la misma materia y, por si fuera poco, conectadas absolutamente entre sí. Se trataría de
de un supuesto de los de acumulación que Teitelbaum analizaba en el proceso acumulativo civil, como supuestos en que claramente se admite la acumulación, lo que se llama por algunos acumulación sucesiva o condicional, cuando se plantea una pretensión y otra acumulada, pero hay que resolver primero una para saber si se puede luego acceder a la otra. Esto, por supuesto, que era perfectamente admisible. Y si se renunciaba a la abreviación estructural y las dos iban por ordinario, perfectamente se podían acumular. ¿Qué cambia ahora? Bueno, que el texto habilita la acumulación, lo cual, en cuanto a habilitar la acumulación, no es una novedad, porque la acumulación ya estaba habilitada, pero lo que sí es novedoso y es importante es que habilita acumular por extraordinario, cosa que antes no se podía, obviamente. En el régimen anterior a la LUC, la posibilidad, porque no existe, no hay un solo autor en la doctrina procesalista que admita que se pueda acumular dos pretensiones que tramitan por estructuras que sean no ordinarias, aunque se elija la que tiene más garantías de las dos. Aunque ustedes elijan diciendo, la extraordinaria tiene más garantías que la incidental. No. Lo que se habilita, y en general se entiende admitido por la doctrina, es que se puede renunciar a la abreviación estructural de todas las pretensiones y tramitar por la estructura ordinaria. Salvo que una de ellas tramite por ordinaria, y ahí, por supuesto, van todas por ordinaria. Pero no se admite renunciar y elegir la estructura del extraordinario. Digo en su mayoría porque ustedes sabrán que algún autor entiende que esta posibilidad de renunciar y tramitar por la estructura del proceso ordinario por ser la de mayores garantías tampoco es admisible. Por ejemplo, Varela Méndez plantea que esta renuncia sería violatoria del artículo 18 de la Constitución, porque en definitiva la persona estaría eligiendo la estructura en vez de ir por la predeterminada por el legislador. Sí, es un argumento serio, por supuesto, que no es seguido en general por la doctrina. Teitelbaum en algún momento planteó alguna duda en vigencia del CPC. Fernando Gómez también ha seguido esta línea de Varela, pero en general la doctrina mayoritaria ha admitido la posibilidad de renuncia. Desde ese punto de vista, esta solución también es positiva, porque en definitiva elimina cualquier duda. Dice, es posible, aunque tramitan por estructuras distintas, es posible acumular e ir por extraordinario. Es decir, habilita la acumulación de pretensiones que van por estructuras distintas y habilita una estructura concreta, que es la del extraordinario. Por lo tanto, creo que esta solución es muy importante porque da una solución clara y que no se puede discutir, porque es el propio legislador el que está determinando la estructura a seguir. Bueno, la única crítica, que más allá de la crítica que hice hoy sobre las mayúsculas, es que este artículo, este literal B, se remite equivocadamente al artículo 349 del CGP, que no regula la estructura del proceso extraordinario, sino que regula el objeto del proceso extraordinario. En realidad, debió remitirse al artículo 346, que es el que regula la estructura del proceso extraordinario. Más allá de eso, creo que hay que interpretar porque lo que dice es siguiendo el trámite del proceso extraordinario, con lo cual está claro que quiso regular este supuesto por la estructura del extraordinario. Bueno, creo que básicamente con esto estaría completando una presentación. Por supuesto que también está el régimen de la adopción internacional, pero no tuvo cambios en la LUC. Ustedes recuerdan que la adopción internacional tramita por una estructura también extraordinaria y tiene un régimen especial en el 151, creo, por ahí del CNA. Pero bueno, no, y también recuerden, por supuesto, que está el proceso especial de anulación de la adopción que tramita por estructura extraordinaria. Una cosa que me parece interesante es que está claro al elegir esta estructura extraordinaria que la sentencia que se dicte o el incidente en el caso que tramita solo
al elegir una estructura típicamente contenciosa no puede haber ninguna discusión acerca de que la sentencia dictada en el proceso de adopción alcanza la cosa juzgada formal y material. Esto más allá de la posibilidad de anular la adopción, que es una figura muy especial para un supuesto muy específico, por supuesto. Bueno, con esto creo que más o menos he hecho una presentación y si les parece, abrimos la discusión. No sé si doy Perdón, la palabra yo o cómo lo administramos. me interesaría hacer una pregunta concreta, si es posible. Sí, hay también alguna otra persona levantando la mano, pero quería preguntarle a Álvaro si doy yo la palabra Dale vos, Gabriel, dale vos. Perfecto, perfecto. Estaba la doctora Medina primero, creo. ¿Me escucha? Porque Sí. tuve que reiniciar algo. Simplemente esto, cuando mencionó lo de la separación definitiva, no me queda claro si en la sentencia de separación incluye la obligación del juez de dictar la pérdida de la patria potestad. Supongo que sigue igual el mecanismo, porque no lo dice la modificación, precisamente, o expresamente. No, en realidad no hay una modificación al artículo 133 en ese punto, es decir, que se mantiene el régimen anterior de que la separación definitiva implica la pérdida de la patria potestad. En eso no ha habido un cambio, eso está permítanme buscarlo acá en la máquina, dice el artículo 133.1 que se mantiene íntegramente vigente. Dice, la sentencia que acoja la separación definitiva de la familia de origen dispondrá la pérdida de la patria potestad si el niño, niña o adolescente se encontrara sujeto a la misma. Esto está vigente y no tuvo ninguna modificación. Muy bien, gracias. Por favor. Sí, alguien que había pedido la palabra, perdonen que los veo en Perdón, cuadritos. sí. Sí, La sí, pregunta adelante. concreta era justamente respecto al tema de la pérdida de patria potestad, pero es en el caso de las acumulaciones, ¿cómo tendría que ser la sentencia definitiva? Porque partimos de la base que la adopción es un proceso posterior que ya da por hecho que está firme la separación definitiva y en el caso de que correspondiera la pérdida de la patria potestad. En el caso de que se Correcto. hubieran acumulado las acciones, ¿cómo tendría que ser la sentencia? Si el juez va haciendo por partes, dispone la pérdida y por último la adopción. Bien. Bueno, correcto, está muy bien la pregunta. En realidad tiene que hacer como se debe hacer cuando se acumulan pretensiones que refieren a cuestiones que son prejudiciales entre sí. Es como cuando se acumula un proceso de investigación de la paternidad con un proceso de alimentos. Es decir, obviamente en esos casos lo que hay que resolver en primer lugar es, permítanme, perdón un segundito, que me suena el celular que lo tenía. Perdón. Les decía, el juez en la sentencia definitiva, en este caso, lo primero que tiene que resolver en el orden de las pretensiones, obviamente, es resolver disponiendo la separación definitiva del niño de su familia de origen y, consecuentemente, la pérdida de la patria potestad, e inmediatamente disponiendo la adopción. Esto, por supuesto, habrá dos capítulos separados de la sentencia, uno en el que analizará, cada uno le dará la estructura, ¿no? Por supuesto, en el que analizará la separación definitiva, concluirá que corresponde hacer lugar a la pretensión de separación definitiva y disponer la pérdida de patria potestad, y otro capítulo referido a la adopción, y en el fallo, ordenadamente, primero dispondrá la separación definitiva y pérdida de la patria potestad, e inmediatamente la adopción, y ordenará, por supuesto, la inscripción en el registro. Si llegara a la conclusión de que no corresponde hacer lugar a la pretensión de separación definitiva, naturalmente que no ingresará al análisis de la pretensión de adopción. Dirá que como no hizo lugar a la pretensión prejudicial, bueno, rechazará la pretensión de separación judicial y no ingresará a la resolución de la pretensión de adopción.
¿Más consultas? Bueno, yo tengo una para hacerle a Gabriel. Sí. Si partimos de la base de que en realidad el proceso de adopción básicamente tiene tres etapas, la del 132, 133 y la adopción propiamente dicha. Parecería ser que si yo inicio el proceso de adopción restringido, siendo menor de edad, si en el interín el sujeto adquiere la mayoría de edad, parecería ser que no hay inconveniente en seguir porque se inició cuando se presentó la demanda que era menor de edad. Ahora, el tema es, cuando adquiere la mayoría de edad, pero no en el proceso de adopción, sino en las etapas anteriores, ¿se podrá considerar que el proceso de adopción en realidad abarca las tres etapas, o me tengo que ceñir a que el proceso de adopción es exclusivamente el último, la última etapa? Tú decís, está en trámite el proceso de separación definitiva y llega a la mayoría. Exactamente. Bueno, en ese caso a mí me parece que ocurre algo que es un fenómeno que los procesalistas han estudiado poco, salvo en algunos países. En España está regulado, en Italia también. Los españoles, con esas expresiones un poco ampulosas que les gusta usar, lo llaman carencia sobrevenida de objeto. Está bueno. Sí, y los italianos lo dicen gestazione del estado di contendere, es decir, que se termina el estado de litigio. En realidad, esta figura, que por supuesto existe y está prevista en muchos supuestos específicos en nuestra legislación, el más dramático tal vez es, por supuesto, en un proceso de divorcio fallece uno de los cónyuges, el proceso queda sin objeto. En un proceso de anulación de un acto ante el TCA, la administración revoca el acto por razones de legitimidad, que eso está regulado expresamente en la ley orgánica del TCA, el proceso anulatorio queda sin objeto. Si en el curso del proceso de separación definitiva el niño alcanza la mayoría de, no es niño ya, el adolescente alcanza la mayoría de edad, claramente el proceso de separación definitiva, me parece a mí, pero ustedes me dirán, queda sin objeto, porque no tiene sentido ya disponer la separación de su familia de origen y tampoco tiene sentido disponer la pérdida de una patria potestad que ya no existe. En consecuencia, creo que en ese caso lo que correspondería es denunciar que el niño llegó a la mayoría de edad, y una cuestión bien interesante, que es el tema que no tenemos acá muy estudiado, es cómo se tramita la pretensión de clausura del objeto del proceso por carecer de objeto. En la práctica, generalmente, esto se hace de forma muy sencilla, se denuncia que la persona ha llegado a la mayoría de edad o que ha quedado sin objeto por la razón que fuera en otros casos, y generalmente se sustanciará con un traslado y el juez resolverá. Y el proceso terminará anticipadamente y, en definitiva, no habrá que cumplir ese presupuesto. Se tratará de un proceso específico de adopción que se puede tramitar sin ningún problema porque ya no se requeriría este presupuesto. No tengo muy claro cómo está regulada la adopción de adultos ahora, la verdad no lo tengo presente. Y eso no cambió. No cambió. No cambió. Bien, gracias, Gabriel. Por favor. Hay Acá una había una pregunta en el chat. pregunta. Sí, la estaba mirando. Dice, mi pregunta respecto a si es posible iniciar los procesos acumulados antes de que se cumpla el de tenencia requerido para la adopción. Bueno, lo que pasa es que es difícil porque si no tienen la tenencia, en realidad el código en el artículo 133, permítanme mirarlo porque tengo que ir mirando, al no tenerlo en un solo texto. Lo que pasa es que es muy difícil, porque se supone que además acá tiene la intervención, sigue teniéndola el INAU, para determinar la condición de adoptabilidad, con lo cual, sea en la etapa de las medidas provisionales del artículo 132, como dice
el 133 o en el proceso de separación definitiva tiene que haber un pronunciamiento del INAU. Quiere decir que si hubo una asignación del niño a esta familia por el artículo 132, podría, si no, no se me ocurre cómo podría, ¿no? Perdón, Sí, yo fui quien hice la pregunta. sí. Sí, obviamente ya con la tenencia administrativa dada luego del proceso del artículo 132. O sea, Ah, teniendo bien, la tenencia administrativa, pero no el plazo del año para la adopción. Porque durante ese proceso extraordinario se puede cumplir el año antes de que se dicte sentencia. Entonces, entiendo. el tema es si se puede iniciar a la fecha de la demanda con unos meses de tenencia o para que se pueda cumplir durante el proceso, o sea, tendría que cumplirse siempre antes de la sentencia, ¿no? Sí. Esa es la... Bueno, está bien, ahora sí, perdone, le agradezco la aclaración. En realidad lo que deberíamos preguntarnos es si es posible admitir en esta estructura el planteo de una pretensión de futuro, porque en definitiva lo que se está haciendo es plantear una pretensión de futuro. A priori, yo no le veo problemas por el régimen general de las pretensiones de futuro del artículo 11 del CGP. Estaría proponiendo una pretensión de separación definitiva con las condiciones todavía no dadas, y si esas condiciones se verifican en el curso del proceso, no le vería a priori problema. No creo que sea un presupuesto procesal el tener el requisito cumplido previamente, pero tendría que plantearse como tal, como pretensión de futuro, claramente diciendo la condición no está dada todavía, pero esperamos que se verifique en el curso del proceso y por lo tanto requerimos desde ya la separación definitiva como pretensión de futuro. Tiene que estar cumplida la condición, por supuesto, al momento de la sentencia. Bueno, muchas A gracias. priori, Claro. por favor, a priori no le veo problema. ¿No hay más preguntas, Cata, en el chat? Yo no No, en el chat no veo, veo. Bien. no. Como siempre, tan claro que no deja lugar a dudas. No, no, muchas gracias. No, bueno, siempre hay dudas. Uno trata de transmitir con convicción, pero no quiere decir que esté completamente seguro. No, yo, que siempre es un detalle, la posibilidad de la apelación por INAU, que no interviene, o sea, se le da una noticia, no interviene y después sí puede apelar. Bueno, sí, a mí me parece que la apelación del INAU debería limitarse a la tutela de aquellas atribuciones que le están conferidas por la ley. Por ejemplo, si se realizó un proceso de selección y el juez no respeta y no se trata ninguno de los supuestos en los que puede apartarse, o no se cumplió con todos los requisitos que habilitan al juez a apartarse, con todos los informes técnicos que prevé, etcétera, el 133, bueno, ahí por supuesto que el INAU podría decir, bueno, yo tengo interés para apelar porque la ley me atribuye, me da esta atribución de participar en el proceso de selección. Pero por la sola razón, el INAU apelar por la sola razón de que no esté de acuerdo con la decisión de fondo adoptada por el juez, para mí es bastante discutible, ¿no? Que pueda decir que tiene un interés actual, sí, porque el interés, salvo que claramente vea lesionado el interés público que está protegiendo, pero tendría que justificarlo el agravio concreto, ¿no? Porque si lo que está haciendo es apelando en tutela del interés de una de las partes, es un rol que no le corresponde. Perfecto. Salvo el caso que esté actuando como patrocinante, pero ahí está actuando en el rol de patrocinante y es la parte en sí misma la que Sí, está no, actuando. no, yo digo, frente a la simple, o sea, a simple actitud de haberle dado noticia de órgano regulador, diríamos, nada más. Claro. Yo diría que habría que pensar que tendría que analizarse el escrito de agravios y ver si realmente se invoca un agravio porque se haya afectado una atribución del propio INAU o porque se haya afectado un interés público que no sea el de ninguno de los intervinientes. Es decir, que veo difícil que se pueda justificar, no sé, tendría que ser algo realmente muy, no sé, no se me ocurre un supuesto
El caso claro es que se haya violado, no se haya cumplido con el régimen de selección, o que el INAU considere que no es el caso en el que el juez podía apartarse de la selección realizada. Ese es un caso en el que clarito podría apelar. Perfecto. Gabriela Mateos hace una pregunta en el chat. A ver. 132.6, literal B. A ver. (132.6). Ah, lo que pasa es que eso no fue modificado, ¿no? Por lo que veo por la LUC. A ver, déjenme verlo en el CNA. Ah, sí, 132.6, sí, está bien, está modificado. Sí, en realidad no me detuve en el análisis de eso, es lo que estaba ahora mencionando un poco al pasar. Esta regla del 133, literal, punto 6, literal B, habilita, como decía hace un rato, al juez a prescindir de la selección realizada por el equipo técnico. En realidad, acá me parece que desde el punto de vista procesal no le veo demasiado problema, simplemente el juez tiene que requerir los informes que allí están referidos, se exige un deber de motivación de la sentencia particularmente exigente, por eso dice que el juez debe fundar que es excepcional esta decisión, que tiene que ser fundado y que tiene que ser fundado en esos informes. Y hay sí una remisión a las facultades del artículo 350 del CGP que no deja de ser problemática, porque como ustedes saben, el 350 tiene algunas reglas generales, las reglas que refieren al interés de la familia, al interés del menor. En realidad, la referencia al interés del menor del 352 no aporta nada a lo que ya dice el CNA con un concepto mucho más específico y mucho más desarrollado, que es el interés superior del niño. Pero está así el 350.5, que como ustedes saben, tiene un problema actualmente, porque el 350.5 refiere a la iniciativa probatoria del tribunal y el 350.5 dice que se remite a los poderes de instrucción del juez en el sumario del proceso penal. Y actualmente ya no existe el sumario del proceso penal y el juez no tiene los poderes de instrucción que tenía en ese sumario, sino que el juez en el nuevo proceso penal no tiene ninguna iniciativa probatoria, salvo la prevista en el 271, que es al final de la audiencia de juicio que puede dictar alguna diligencia para mejor proveer, pero no tiene iniciativa probatoria ni previa, ni preliminar, ni durante el proceso, sino solamente en ese momento puntual. Además, muy discutida, por supuesto. Entonces, eso ha generado alguna duda sobre cómo quedó el 350.5 después de la modificación del proceso penal. Nosotros tuvimos una sesión académica en el instituto en la que invitamos al doctor Oscar Sarlo. El doctor Oscar Sarlo sostuvo que a su juicio había que hacer una lectura en una especie de interpretación dinámica de la remisión y entender que en realidad, por más que la estructura del proceso penal hubiera variado, había que entender que lo que se quiso consagrar fue una iniciativa probatoria y que por lo tanto, aunque hubiera cambiado la legislación procesal penal, debía entenderse que la iniciativa probatoria igual estaba consagrada. De todos modos, es bastante, es un tema bien discutible y ha generado un problema porque lo cierto es que hoy solo habilitaría en todo caso, los poderes de instrucción serían los del 271, que como dije, solo cuando el juez se retira a dictar sentencia como diligencia para mejor proveer. Pero bueno, este no es un problema puntual de la adopción, es un problema general del 350 para todos los procesos de familia que se rigen por esta solución del 350. Los de familia personal que se rigen por esta solución, ¿no? Bueno, y después, bueno, la solución de la nulidad simplemente, pero me parece que es un tema que desde el punto de vista procesal bueno, salvo que ustedes tengan alguna duda adicional. Después, a ver, dice... Quedamos en Nedi Dávila. Sí, ¿qué pasa si se inició un proceso de separación definitiva
con fines de adopción, pero fuera de la selección INAU, y se informa igual a este del proceso y no se pronuncia. ¿Puede apelar la sentencia? Sí, ahí el INAU puede apelar porque se apartó, me parece, del proceso de selección. Es decir, que el INAU puede, tanto si se aparta en la medida provisional como si se aparta en el proceso de separación definitiva de la selección que el INAU había hecho originariamente, creo que tendría interés para apelar. Después, Andrea dice, si se acumulan ambos procesos de separación definitiva y adopción, ¿en qué momento interviene el Ministerio Público? El Ministerio Público ya no tiene intervención a partir de las sucesivas modificaciones que ha tenido las competencias de la Fiscalía. Se han ido excluyendo los supuestos de intervención de la Fiscalía hasta finalmente eliminar su intervención como dictaminante técnico, ¿no? Fíjense, esto está, bueno, lo tendría que buscar acá, en la última modificación a las competencias de la Fiscalía. Después pregunta, si se inició proceso por anterior ley, ¿puedo en la audiencia de precepto pedir ampliación de demanda y pedir acumulación y pedir ahí la adopción? Bueno, si no se dio traslado, sí, perdón, si se presentó el proceso de separación definitiva, se dio traslado de la demanda, pero el demandado todavía no contestó, se podría utilizar el mecanismo de la modificación de demanda y pedir para ampliar la demanda e insertar la pretensión de adopción en aplicación de esta regla del artículo 142 nueva. Creo que eso es posible. Una vez que el demandado contestó la demanda, me parece que ya no es posible insertar la pretensión de adopción. Es decir, que creo que el momento límite sería el del 121 del CGP. Una vez que, hasta que el demandado conteste la demanda o le vence el plazo para contestar. Acá dicen, comentar que ya me han presentado modificación de demanda, bueno, en el proceso iniciado de separación definitiva anterior a la LUC, parece que lo hubiera leído, pero de verdad que no lo leí, para acumular con la adopción por el 121. Solo corresponde analizar si se cumple la normativa procesal para admitir el cambio de demanda y acumular. Sí, lo único que hay que verificar, me parece, es si no se contestó la demanda o no venció el plazo para contestar, la acumulación es perfectamente posible. ¿Podría referirse a la adopción del 139 respecto de la sentencia de adopción si ya existió proceso previo de pérdida de la patria potestad? María Merlo, ¿me podrá aclarar la pregunta que no me queda del todo clara? No sé si está por ahí. O si no, me lo escribe. Si No, por la duda. no se escucha, no se escucha, No tiene María. habilitado el micrófono. O si no, me lo escribe. Si no, si tiene problemas, ¿por qué decir? La adopción del 139, por lo que recuerdo, es la adopción limitada que está prevista ahí cuando, perdónenme que lo leo acá, cuando se refiere al hijo del cónyuge o concubino. Se permitirá la adopción plena por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio o habido fuera del matrimonio reconocido del otro cónyuge o concubino, siempre que el niño, niña o adolescente haya perdido todo vínculo con el otro progenitor. La sentencia que asigne la adopción al nuevo cónyuge o concubino determinará el desplazamiento de la patria potestad del progenitor con quien el niño o niña... ¿Cuál es la pregunta? ¿Si hay que tramitar el proceso de separación definitiva antes? No. ¿Cuál sería? Estoy con adopción de... La sentencia ¿Hola? debe referirse... Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí.
Ah, genial. Tenía un problema con el audio, no sé qué estaba pasando. No, me queda claro que para mí tiene que tramitar el proceso de separación definitiva. El tema es que dice que la sentencia va a indicar el desplazamiento de la patria potestad. Y en el caso que me plantearon ya hay una sentencia de pérdida de la patria potestad anterior. O sea, ya se hizo el proceso de pérdida de la patria potestad. Por eso mi duda respecto a lo del 131. Está bien, gracias. Sí, bueno, ahí esa cuestión ya está resuelta en el proceso prejudicial y por lo tanto no sería posible resolverlo, ni resolver nuevamente, ni por supuesto resolver algo distinto. Solamente se pedirá respecto de la adopción. Exacto, dirá que eso está resuelto en el proceso prejudicial y que obviamente no se puede modificar. Bien, no se hizo separación definitiva, aunque tenga la pérdida de potestad, de la pérdida de la patria potestad tiene que hacer igual el proceso de separación definitiva. Claro. ¿Verdad? Está, porque está la pérdida pero no está la separación. Gracias. Por favor. El doctor Arana tiene una consulta. Sí, buen día para todos. Yo me pregunto, creo que tengo la respuesta, pero me gustaría confirmarla. Para el caso de la acumulación, dado que la separación definitiva no reclama un año de tenencia previa, la separación definitiva se puede iniciar en forma inmediata, incluso se valoraron otras alternativas acá. Me pregunto, supongo yo que es imposible plantearlo acumulado antes del año. Es decir, si lo quiero plantear acumulado, tengo que esperar al año. O puedo jugar con ese año para que se consolide durante el curso del proceso y que la pretensión de adopción se tenga por bien planteada, porque el año se cumplió durante el curso del proceso. Supongo que la respuesta es negativa, pero... A ver, salvo que, creo que es la misma, es similar a la cuestión de hoy. Si se puede utilizar el mecanismo de la pretensión de futuro como instrumento para, que es un instrumento procesal general habilitado en el artículo 11 del CGP para, en principio, cualquier supuesto. No es un tema que se haya analizado en general para otras pretensiones que no sean las de condena. En realidad, en general, cuando hablamos de pretensiones de futuro, pensamos en las condenas de futuro. De hecho, todos los procesos de alimento tienen una pretensión de condena de futuro, aunque no se pida de esa manera, y aunque no se funde en el artículo 11 del CGP, toda vez que yo pretendo la fijación de un régimen de alimentos, estoy pretendiendo una condena de futuro, porque pido una condena que va a regir para todos los vencimientos futuros de la obligación de alimentos. Pero fuera de eso, de las pretensiones de condena en general no lo pensamos para otro tipo de pretensiones, pero yo creo que en teoría es posible invocar la posibilidad de aplicar esa norma y bueno, y que esa situación en definitiva se actualice en el curso del proceso. Yo no le veo a priori problema, pero bueno. Más allá de que el riesgo es que el proceso camine vertiginosamente y se llegue a la sentencia definitiva antes de que se cumpla el año. Claro, eso sería el problema. Tal vez lo razonable sería, bueno, esperar que avance un poco el tiempo y plantearlo cuando ya queda un periodo de tiempo relativamente breve. Si se piensa que no va a haber, que va a ser un proceso que va a caminar muy rápido. Muchas gracias. Por favor. ¿Más consultas? Doctor Mesere, lo que usted disponga. Bueno, muy bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu exposición, como siempre, excelente. La verdad que es un lujo para la asociación haberte tenido. Y bueno, te vamos a convocar para un poco más adelante. Encantado, cuando quieran. Dale, muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por la participación. Los esperamos en las próximas charlas. Muchísimas gracias. Gracias.